Saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Orlando Jorge Mera, quien es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos a hablar sobre importantes temas de interés colectivo. Pero como siempre vamos a hacer análisis sobre los principales acontecimientos acaecidos durante la semana. Obviamente el principal tema durante esta semana es el mismo de la semana pasada, es decir, los continuos escarceos alrededor del Congreso Nacional, las manifestaciones en contra de una posible modificación constitucional para instaurar la reelección del presidente Danilo Medina. Vimos cómo se manifiestan allí los leonelistas firmando todavía su libro, pero más que el libro, la principal actividad en torno a ese caso en esta semana, la semana pasada fue Luis Abinader, quien con una gran multitud se presentó por ante el Congreso Nacional para decir no a esa posibilidad de reforma constitucional. Pero en esta semana ha sido Leonel Fernández, quien obviamente, a mi modo de ver, luego de ver que Luis Abinader le había quitado el protagonismo de una lucha que inició él con su marcha, pues entonces dice, no, espérate, yo tengo que hacer también mi manifestación, tengo que ir por ante el Congreso Nacional para que la gente vea que esta es mi lucha. Y se presentó en medio de un aguacero, una gran multitud también concitó Leonel Fernández de dominicanos allí, diciendo no a la reforma constitucional y fijando por primera vez una posición como demandaba la sociedad. Se suponía que también el ala de Danilo Medina iba a hacer lo propio, es decir, iba a someter la modificación constitucional, pero según algunos no se hizo por una llamada del señor Mike Pompeo, del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo cual yo creo que no es correcto. No se hizo porque no era el momento adecuado y además era un poco cuesta arriba, una manifestación afuera y ellos estar haciendo exactamente lo contrario adentro, era hasta una provocación, entiendo yo. Puedo estar equivocado, con lo que quiero establecer que yo entiendo que todavía están dadas las condiciones y las pretensiones para esa modificación constitucional. Así que veremos en los próximos días si ciertamente Danilo Medina sucumbió ante ese llamado de Mike Pompeo o si va a continuar con sus aprestos, con la determinación de hacer una modificación constitucional, cuando menos para habilitarse en términos políticos, aunque no se reelija como presidente. Pero lo que más me gustaría es, en torno a estas manifestaciones multitudinarias, tanto de Luis Abinader como de Leonel Fernández, como de los danilistas, es ver que esa misma voluntad, ese interés político, lo pongan al unísono y se manifiesten todos en contra de un problema que está afectando a República Dominicana. Me refiero al matrimonio infantil. Ese es un tema que necesita que se pongan las fuerzas políticas en consonancia para rechazar el matrimonio infantil, porque no es posible que en pleno siglo XXI tengamos algunos viejevos, personas mayores casándose con niñas de 14, 15 años. Eso es absurdo en una sociedad como la que tenemos en estos momentos. Por eso es que yo exijo, pido, demando a las fuerzas políticas del país que así como se unieron para manifestarse en contra de la reelección, hagamos el unísono y nos manifestemos en contra del matrimonio infantil, que es mucho más importante para el país, mucho más importante para los hombres y mujeres que componen esta sociedad. Pero vamos a dejarlo hasta ahí porque ya está con nosotros Orlando Jorge Mera, con quien hablaremos sobre importantes temas de interés colectivo. Bien, tal y como les habíamos anunciado, ya está con nosotros Orlando Jorge Mera, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Orlando Jorge Mera nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 22 de noviembre del año 1966. Sus padres son el expresidente de la República, doctor Salvador Jorge Blanco, y Acela Mera de Jorge. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Loyola, donde se destacó como estudiante distinguido. Es licenciado en Derecho, graduado con el grado Summa Cum Laude en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha sido secretario general de la Juventud Revolucionaria Dominicana en abril del año 1998. Desempeñó las funciones de coordinador de las comisiones permanentes del Senado de la República Dominicana.
Ha sido presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones con rango de secretario de Estado desde el 16 de agosto del año 2000 hasta el año 2004 y socio de Jorge Mera y Villegas. Fue secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Está casado con Patricia Villegas, con quien ha procreado 2 hijos, Orlando Salvador y Patricia Victoria. Es miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno y actualmente es delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral. Para mí un placer tenerte aquí, Orlando Jorge Mera. Muchas gracias, Adolfo. Un placer estar contigo. Mira, vamos a comenzar de inmediato. Quisiéramos saber cómo va el panorama en el Partido Revolucionario Moderno de cara a la próxima convención. Muy bien, yo pienso que, bueno, lo primero es que más que una convención son las primarias que tendremos en octubre. Son unas primarias que van a ser innovadoras porque por vez primera tenemos la ley de partidos y la ley electoral y estas primarias van a ser organizadas por la Junta Central Electoral y van a ser simultáneas. Mientras el PRM la va a celebrar con el padrón cerrado, el Partido de Liberación Dominicana la hará con un padrón abierto. Entonces, de cara a esas primarias, el Partido Revolucionario Moderno ha estado trabajando arduamente en toda una serie de cosas. Lo primero fue la inscripción del padrón del partido, el padrón de militantes, que ronda el 1.2 millones y tantos de PRMistas que van a votar en las primarias. Y en segundo lugar, todo el proceso de inscripción de precandidaturas que se está haciendo actualmente de cara a que el día 22 de agosto puedan ser depositadas e inscritas en la Junta Central Electoral. Yo pienso que el PRM tiene todos los ojos de la atención nacional sobre el partido, porque mientras otro partido, el PLD, está actualmente pasando por un periodo de crisis, el PRM tiene que demostrarle al país de que está listo para gobernar y la forma de demostrarlo es que nuestras actividades, nuestras reuniones, nuestros encuentros y también esa cita del 6 de octubre transcurra sin mayor novedad y que el candidato que gane reciba el respaldo de los demás candidatos que participan. ¿Pero ustedes auguran una convención interna sin traumas? Claro, claro que sí. Unas primarias sin traumas. Unas primarias sin traumas, claro que sí. Claro que sí, porque es que estamos obligados para que el pueblo dominicano pueda apreciar de que el PRM está listo para gobernar y no puede haber ningún tipo de dificultad en ese proceso. Ustedes tienen convocada una actividad para este domingo, para mañana domingo. Quisiéramos saber cuál es el fondo, el objetivo primordial de esta actividad. El objetivo de esta actividad es, ha habido un llamado a una convocatoria por parte de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con temas fundamentales, como es la lucha contra la corrupción, el fin de la impunidad, que podamos tener la independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Y entonces el partido está apoyando esta manifestación que es cívica y que va a culminar en el Parque Independencia. Entonces yo entiendo que todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad que deseen un cambio político, les invito a participar mañana a las 10 de la mañana. ¿No temen que se piense que ustedes están coadyuvando fuerzas en contra del gobierno con el ala leonelista? No. No, porque quienes así piensan no han leído los pronunciamientos que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno, porque nuestra posición es que ni Leonel ni Danilo, ninguno de los dos. No puede ser ni la reforma constitucional que pretende imponer el presidente de la República, pero tampoco puede ser el retorno de Leonel Fernández, porque ambos son lo mismo, y necesitamos entonces el cambio político que lo representa el Partido Revolucionario Moderno. La manifestación que convocó Luis Abinader con sus seguidores por ante el Congreso Nacional, ¿qué le parece a usted? ¿Usted cree que repunta de alguna forma en beneficio de la organización? Sí, yo pienso que sí. Lo primero es que no hay que olvidar lo siguiente, o sea, si bien es verdad que el PLD está en una crisis, no menos cierto es que como consecuencia del apoderamiento que ha habido del resto de los poderes del Estado en manos del PLD, esa crisis trasciende las fronteras del PLD y una crisis nacional, o sea, porque definitivamente a mí como dominicano
me importa saber si van a reformar o no la Constitución. A mí como dominicano me importa saber si el Poder Judicial es o no independiente. Entonces, era importante la manifestación que hizo Luis Abinader porque su liderazgo ya trasciende y se coloca en el epicentro de posiblemente ser el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Y en términos políticos, ¿no les convenía a ustedes, por ejemplo, que los PLDistas modifiquen la Constitución? Porque eso provocaría una división evidente entre ellos que podría ser capitalizada por el PRM como órgano principal de la oposición. Bueno, fíjate, la posición nuestra es muy clara y precisa. Rechazo total a cualquier reforma a la Constitución en los actuales momentos. Y yo pienso que eso es lo correcto y pienso que es lo saludable. Veremos entonces en el transcurso de los próximos días cómo se van a desarrollar los hechos, pero este país no aguanta una reforma en la Constitución. Más del 70% de los dominicanos lo rechazan, pero lo que es más importante, la mayoría de los dominicanos quieren un cambio político y ese cambio político no lo representa el PLD. El PRM está preparado, además de estar sumamente vigilante como está ahora, por si eso sucede, está preparado para hacer algo en caso de que Danilo Medina someta y logre su reforma. Sí, lógicamente, nosotros hemos señalado de que esto es una lucha constante y permanente, tanto en las calles como en los órganos de decisión del país y fuera del país, porque definitivamente República Dominicana pasaría a la historia como el país de América Latina que más reformas constitucionales ha hecho para permitir la reelección presidencial y no podemos transitar ese camino. O sea, que están preparados para continuar la lucha. Claro que sí. ¿Y qué le parece a usted esa manifestación de Leonel Fernández por ante el Congreso Nacional? Bueno, esa es su decisión, es un tema interno del Partido de la Liberación Dominicana. Yo lo que te puedo decir es que me queda muy claro, el PLD está pasando ahora mismo por su peor crisis. El PLD no es capaz de reunir sus organismos. Entonces, esa es una demostración clara del colapso que ha tenido el PLD luego de casi 20 años en el poder. Entonces, ya cuando eso pasa en los partidos políticos, definitivamente tienen que sufrir el escarnio de estar en la oposición para entonces volverse a recomponer. Y yo pienso que el Partido Revolucionario Moderno está en el carril de adentro para alcanzar el cambio político y para ganar las elecciones del año 2020. Le hago la pregunta en torno a la manifestación de Leonel porque se entiende, algunos sectores se entiende, que en realidad no le importa a Leonel la democracia, sino que es una lucha política entre dos hombres. No, correcto. O sea, estamos hablando, Leonel Fernández no puede darle cátedras a este país de antirreeleccionismo, porque él mismo es la mejor demostración de que le gusta el reeleccionismo. Y no puede, por lo tanto, venir ahora a pontificar sobre democracia y sobre constitución de la República, porque él mismo la ha pisoteado varias veces. Entonces, por lo tanto, no puede dar cátedra y tampoco el pueblo dominicano es tonto. El pueblo dominicano de hoy día es un pueblo dominicano inteligente que ha venido captando la verdad de los hechos y por lo tanto yo estoy convencido de que ni Leonel Fernández ni Danilo Medina son las opciones para el año 2020. O sea, a partir de lo que usted dice, Leonel Fernández no tiene moral política para demandar. No, en lo absoluto, pero Leonel Fernández modificó la Constitución en el año 2010 para establecer el periodo que pudiese ser presidente una vez más. Pero dice que esa modificación se hizo a pedido del PRD. No, pero está bien, nosotros no estamos, en ese momento, nosotros no estamos cuestionando las causales de esa reforma. Estoy diciendo que él no tiene calidad para hablar hoy día del antirreeleccionismo, porque él ha sido, junto a Danilo Medina, junto a Joaquín Balaguer, y tengo que mencionar desafortunadamente a Hipólito Mejía porque reformó la Constitución, son los principales exponentes del reeleccionismo. Pero yo le hago la pregunta, ¿ciertamente el PRD fue quien pidió en ese momento la reforma? No.
En ese momento, el PLD tenía un proyecto de reforma constitucional en el año 2010 y necesitaba votos para poder avanzar con ese proceso. Y el PRD en ese momento lo apoyó. ¿Qué tipo de valor ustedes le dan a la supuesta llamada de Mike Pompeo para que se impidiera que Danilo someta su proyecto de reforma constitucional? ¿Usted cree que ciertamente eso impidió? Bueno, yo creo que ha habido un conjunto de factores. Primero están los factores internos, es decir, la población dominicana no quiere más reelección. Eso queda claro. Y, lógicamente, el PLD tiene ahora un problema, una crisis política interna. Por otro lado, qué bueno la pregunta que tú me haces, porque lo de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, es la culminación de una serie de acciones que tomó el gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar que en enero de este año, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución en la que alerta sobre los países que están auspiciando reelecciones presidenciales, tanto por reforma a la Constitución como por decisiones de tribunales de justicia, y que a juicio del Senado de Estados Unidos es un atentado a la seguridad jurídica que viven estos países, incluyendo República Dominicana. Pero entonces, aún así el fantasma campea. Pero entonces fue a partir de esa resolución que el senador Bob Menéndez hizo un pronunciamiento, y luego, más recientemente, el senador Marco Rubio de la Florida también hizo otro pronunciamiento. Entonces, finalmente, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, hace la llamada a Danilo Medina. Es decir, que tiene que ser analizado en el contexto de diversos pronunciamientos que ha habido por parte de importantes legisladores de Estados Unidos. Le repito la pregunta porque aún así la posibilidad campea en los entornos del Congreso Nacional. No, lógicamente. O sea, no sería entonces el problema Mike Pompeo lo que diga Pompeo. Pero definitivamente es una señal clara y contundente de que el gobierno de Estados Unidos ha expresado su preocupación sobre este tema, que es un tema de vital importancia, un tema geopolítico, y por lo tanto yo saludo esa decisión del gobierno de Estados Unidos, como también saludo la de los legisladores y también saludo las posiciones que ha tenido la Organización de Estados Americanos sobre el tema de la reelección. Aparte de todas esas intervenciones y manifestaciones, ¿usted cree que dentro, que es donde se modifica la Constitución, dentro del Congreso, no existe la posibilidad? Al día de hoy. Matemáticamente. Al día de hoy, en el momento que estamos grabando esta entrevista, yo no le veo posibilidades alguna a un proyecto reeleccionista como te acabo de decir, por la división que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y con la posición que tiene el Partido Revolucionario Moderno de no apoyarla. Salvo que haya una componenda con, digamos, algunos legisladores del PRM y otras organizaciones que en su momento se van a manifestar en contra. Bueno, pero en ese caso, y aquí estamos planteando una hipótesis, yo lo que te digo es lo siguiente: en el año 2015, el bloque parlamentario del Partido Revolucionario Moderno actuó conforme a las circunstancias en rechazo total a la reforma a la Constitución. Sin embargo, hubo dos legisladores que vulneraron esa línea y votaron a favor de la reforma. ¿La elección cuál fue? Esos dos legisladores no están hoy día en el PRM y también perdieron sus curules, lo que significa que el pueblo dominicano sabe captar que el que vote a favor, no, definitivamente, el que vote a favor de la reforma constitucional puede estar seguro que sus días están contados en el Partido Revolucionario Moderno. Vámonos a una primera pausa, continuamos en 2 minutos. Bien, continuamos en esta importante entrevista con Orlando Jorge Mera. Quisiera preguntarte ahora, ya yéndonos al tema eminentemente político partidario. El PRM y varios partidos
del concierto de partidos del país hicieron oposición a la conformación de las juntas electorales. Se opusieron a 91 juntas electorales. Sin embargo, la Junta solamente aprobó 19. La reformuló 19 juntas. ¿Qué le parece a usted esta decisión? ¿Están conformes con esa reformulación? Mira, el tránsito que hemos seguido con la conformación de las juntas electorales es más o menos el siguiente. Hace unos 4 meses, la Junta publicó y nos comunicó un proyecto de resolución mediante el cual designaba a los integrantes en todas las juntas municipales del país. Esa resolución fue evaluada por nosotros y nosotros hicimos observaciones. Observamos más o menos unas 50 y tantas juntas en todo el país. Luego de esas observaciones, la Junta volvió y presentó una resolución mediante la cual aceptaba parte de nuestros reclamos y en otros no. Entonces, recientemente nosotros impugnamos esas designaciones sobre la base de 2 temas. Uno, los lugares donde en el año 2016 hubo serias dificultades en la celebración de las elecciones, como por ejemplo Monteplata, Pedro Brán, San Juan de la Maguana, el Factor de Nagua, Oviedo, entre otros. Y en otro lugar, en otro orden, también planteamos el equilibrio, es decir, había juntas en las cuales no existía el equilibrio. La ley electoral... Pero sigue sin equilibrio en algunos lugares. No, por ejemplo, Pedernales, ustedes no tienen nada que buscar ahí. No, perdóname, no. Entonces, la ley electoral es muy clara, la ley electoral vigente, la 1519, es muy clara que en los casos donde no puedan ser miembros de la sociedad civil, podrá estar integrada por personas que pertenezcan a partidos políticos, siempre y cuando no tengan una militancia destacada. Entonces, en virtud de eso, nosotros hicimos los señalamientos del lugar y, sobre todo, casos muy dramáticos como Monteplata, por ejemplo, nosotros hicimos los señalamientos del lugar y la Junta acogió en gran parte nuestros señalamientos. Lógicamente, ahora nos queda otra tarea por hacer y es que donde el presidente de una junta sea de un partido político, el secretario de la junta no puede ser de ese mismo partido político. Entonces, vamos ahora a trabajar con los secretarios de la junta para definir y estar claros que exista verdaderamente. ¿Y a la Junta lo juramentó a todos? ¿Cómo van a hacer ese proceso? No, la Junta juramentó a los miembros de las juntas municipales, no a los secretarios. Entonces, el problema ahora está en los secretarios. No, lo que quiero decir es que nosotros hemos pedido a la Junta que nos entregue una relación de todos los secretarios en todo el país para nosotros asegurarnos de que donde exista un presidente de una junta, de un partido, el secretario no pertenezca a ese mismo partido. Pero mi curiosidad es, ¿cómo de 91 peticiones solamente se asumen 19? Y no, ustedes van... No, que yo pienso que en la reseña está así. No, pero no es así, porque realmente fueron unas 20 y tantas juntas que nosotros impugnamos. ¿El PRM? Sí, el PRM. Sí. Pues yo le estoy hablando de 91 en total porque impugnó el PRM y otras organizaciones. Correcto. Pero lo que te quiero decir es que nosotros, lógicamente, quiero advertir que nosotros tenemos un plazo de 30 días que está corriendo, que estamos revisando para ver si vamos a recurrir o no al Tribunal Superior Administrativo. ¿Esa revisión que le ha dicho? No, estamos en curso. Lo digo, en ese curso no han visto algo que le indique que sí van a ir al Tribunal Superior. Hasta ahora, con el análisis que te he hecho con respecto a que nuestra tarea debe ser, lo primero era que nuestra tarea era tener una representación en las juntas. Ya la logramos. ¿Y por qué ante el Tribunal Superior Administrativo y no
porque esas son de las... Tribunal Superior esas Electoral. Son de las eso no es un asunto administrativo. Esas son de las incongruencias. Pero si ustedes lo saben, ¿por qué recurren por ante el Superior Administrativo? No, porque el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Electoral dice que es incompetente. Pero es incompetente, ¿ustedes saben por qué? No. Porque el Tribunal Constitucional le quitó una autoridad. Bueno, pero entonces mientras tanto tenemos que seguir con el camino trazado, porque no podemos enredarnos en este entuerto administrativo. Pero bueno, esa es una posibilidad y quiero dejarlo sentado de que hay un plazo que está en curso y que veremos finalmente qué hacemos. Pero porque, por ejemplo, llevarla al Tribunal Superior Administrativo, que no le va a dar un tratamiento expedito, podría incluso llegar el proceso. No, pero ya tenemos experiencia en otros casos y pienso que no habrá ese problema. Mire, hay una actitud reiterante de ustedes, reiterativa, de oponerse al arrastre. Sí, claro. Ese caso está por ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Ustedes no les preocupa claro. que todavía el tribunal no haya dictaminado? Claro, que nos preocupa. El arrastre, la situación del arrastre es que hasta el momento hay unas 26 provincias que no se va a aplicar el arrastre, lo cual es un logro importante y es un logro del Partido Revolucionario Moderno. Pero nos faltan 6 provincias que son las que tienen circunscripciones electorales, que son las más importantes. La de la capital, la de la provincia de Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, La Vega. Nosotros hemos pedido al Tribunal Constitucional que derogue, que elimine el arrastre en estas provincias. Entonces, esperamos, el tribunal ha establecido unas fechas para conocer temas de la ley de partido, de ley electoral. ¿Cuándo podrían conocerse eso? Yo entiendo que antes de terminar, digamos, en los próximos 2 meses debe estar resuelto ese tema. O sea, hacerla después de 2 meses no tendría mucho sentido en términos políticos. Correcto. Entonces no se puede hacer una declaratoria de urgencia. Ustedes no han solicitado pero eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha declarado de emergencia los temas relacionados con la ley de partido y la ley electoral. Pero aún cuando sea de emergencia tiene 2 meses para ir. Bueno, pero es mejor que nada. Mire, sobre las reservas de candidatura, hay quienes tienen la tesis de que cómo es posible que un partido democrático como el PRM se convierta en antidemocrático al reservarse 29 senadurías. No, eso obedece a lo siguiente. Las reservas, fíjate qué pasa en este proceso que estamos aquí aprendiendo, haciendo camino al andar estamos. Porque tenemos la ley de partidos reciente, claro. Las primarias son nuevas. Entonces, ahora, en virtud de la ley de partidos, los partidos que fueron a primarias, que van para primarias, tuvieron que hacer las reservas de lugar con mucho tiempo de antelación, cuando todavía no se han terminado o se han concluido los pactos de alianza con las organizaciones políticas. Entonces, debimos, como en efecto se hizo, hacer una reserva amplia. Pero no es demasiado, 29 senadurías de 32, entregarlas de dedo. No, porque no es de dedo. No. Explíqueme. O sea, a ver, de esas 29 senadurías, hay muchas de ellas que irán a otros partidos. Sí, pero van a ser señaladas. No, pero eso en virtud de alianzas. El espíritu antidemocrático se vulnera. No, pero es en virtud de alianzas. Y en otros, te confieso que aspirar a senador en una provincia implica determinadas condiciones. Sí. Entonces, es bueno esas cosas hacerlas con el debido seguimiento, aparte de que se hacen otros mecanismos de encuestas para finalmente elegir lo mejor en esas provincias. Todo lo están haciendo enmarcado en el espíritu de la ley, ¿no? Claro. Bueno, en base a ese espíritu me gustaría saber, ¿están respetando ustedes la cuota de la mujer y la cuota de la juventud? Sí, claro. Porque a veces, aunque se quiera cumplir con la ley, si no están las candidaturas, si no están los candidatos, digamos, la mujer es suficiente, es como cuesta arriba tener que cumplir con una ley cuando el candidato no está optando. Sí, bueno. ¿Qué le parece? No, fíjate, la ley de partidos establece la cuota de género de el mínimo 40, máximo 60, sí, por demarcación. La ley electoral lo que establece es que la cuota es a nivel nacional. Entonces, ¿ustedes lo están tomando por demarcación o a nivel nacional? Nosotros, como vamos para primarias,
tenemos que aplicarlo por demarcación. Sí, por demarcación. Entonces, ¿pero contrario a la ley entonces? No, conforme a la ley de partidos. Pero contrario a... Es la ley de partidos. Entonces, indudablemente que hay un conflicto de leyes. Claro, una antinomia. Hay seriamente un conflicto de leyes. Pero, como te digo, vamos a llevar esto camino al andar, o sea, paso a paso. Pero en este conflicto de leyes prima la ley última. Le hemos hecho a la Junta Central Electoral una consulta por escrito, entre los cuales hemos mencionado casos en los que en algunas comunidades, por ejemplo, no hay la suficiente cantidad de candidatas. Que les interese, pues tiene que haber un interés. Candidatas para poder cubrir con la cuota del 40-60, que qué pasa en esos casos. Entonces, le hemos dicho a la Junta y estamos en espera de una respuesta en ese sentido. ¿Pero ustedes qué piensan como partido? ¿Qué puede pasar en esos casos? Mira, porque lo están obligando como a, venga mujeres, venga, usted no quiere, pero ven, yo pienso para cumplir con la cuota. Yo pienso que nadie está obligado a lo imposible, pero no quisiera emitir mi opinión porque quisiera esperar primero la respuesta de la Junta Central Electoral, en ese sentido. Pero tienen ustedes una posición fija, aunque usted no quiera decírmela. Claro. Mire, usted además de joven es brillante. ¿Por qué no aspiró a algún cargo? El país se pierde tenerlo en el Congreso, por ejemplo. Digo yo. Porque yo estoy ahora mismo colaborando en el Partido Revolucionario Moderno, en la dirección del partido, en la dirección ejecutiva. Soy también delegado político ante la Junta Central Electoral y es mucho el trabajo. Pero eso no se contradice. El trabajo que hay por delante y prefiero ayudar a otros a que puedan alcanzar esas posiciones. Bueno, eso es importante. Mire, entrando a otro tema, quisiera saber su valoración sobre lo que ha dicho el ex marido del embajador, el marido del ex embajador dominicano, norteamericano en República Dominicana, de que la economía dominicana está sustentada en narcotráfico y lavado de dinero. Algo que a mí me parece grave, pero que a los partidos políticos esto se dijo y nadie ha dicho nada. Bueno, yo entiendo que sí, que eso es sumamente grave y delicado, lo dicho por... Ni siquiera el gobierno le ha Yo pienso contestado. que los más indicados a dar una opinión sobre ese tema es el equipo económico del actual gobierno, que debe señalar y decir cuáles son los principales rubros que sustentan la economía nacional y ver entonces qué vamos a hacer. Pero definitivamente esa es una opinión que amerita ser respondida. Pero usted particularmente, ¿usted cree que es cierto la economía dominicana basada en narcotráfico y en lavado de dinero? Ustedes hacen estudios como partido político. No, mira. ¿Usted cree que tiene asidero eso que ha dicho? A ver. Nosotros tenemos, Adolfo, una situación de que tenemos una economía formal y una economía informal. Nuestra mayor preocupación viene porque la economía informal es y genera bastante movimiento y el gobierno no ha sido capaz todavía de transformar esa economía informal en economía formal. Y por eso es que tú, yo, otros, tenemos que pagar impuestos por encima inclusive a veces de nuestras propias posibilidades, porque no todos los dominicanos pagamos los impuestos. Entonces, definitivamente, hay que buscar la forma y la manera de que esta economía informal pueda legalizarse. Entonces, pero yo le he hecho una pregunta sobre algo específico. Sí. En nuestra economía, entonces, ¿tiene un peso específico el narcotráfico y el lavado? Ahí voy. Sí, ahí voy. ¿Tú sabes qué me dicen a mí? Que hay municipios aquí en el país que un candidato, un precandidato a regidor gasta más que un candidato a alcalde, que un candidato a diputado. Entonces, cuando tú analizas, bueno, ¿y cómo es que se desenvuelve eso? Ah, no, esas son personas vinculadas a áreas oscuras o grises. Entonces, ciertamente, esa afirmación amerita de un análisis, de un estudio, porque hay lugares, hay áreas de República Dominicana en la que la incidencia del narcotráfico es palpable.
¿En cuáles áreas? ¿En cuáles áreas? No, me refiero que hay áreas, hay lugares. ¿En cuáles lugares, por ejemplo, es palpable la incidencia del narcotráfico? Bueno, yo te digo, por ejemplo, en la parte alta de la ciudad de Santo Domingo. O sea, las construcciones de torres y esas cosas. No, en la parte alta de la ciudad de Santo Domingo. Y en la baja no, donde están construyendo todas esas torres. También. O sea, lo que te quiero decir es que hay que transparentar, pero la transparencia tiene que venir de quienes nos están gobernando. ¿Por qué es que aquí en República Dominicana no se ha podido lograr algo que yo mismo he pedido en innumerables oportunidades? Que se pueda conectar la declaración jurada de bienes con la declaración de impuestos sobre la renta. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque es la única forma de tú saber si lo que tú me estás declarando como bienes tuyos es lo que tú pagas de impuestos. Porque lo que no está en la declaración jurada de impuestos, entonces dime a mí cómo tú te lo ganaste. Bueno, suponiendo viene a nombre de otro. Bueno, pero que lo declaran. Lo declaran en la declaración jurada de bienes, que tienen que someter los funcionarios al momento de ser juramentados. Entonces, y hasta después de salir. Y después de la salida también. Entonces, ¿por qué no se conecta? ¿Por qué no se conecta? Entonces, eso tiene mucho que ver con esas afirmaciones. Vámonos a una segunda pausa comercial. Regresamos en breve con ese mismo tema porque está súper interesante. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Orlando Jorge Mera. Antes de irnos a una pausa, hablábamos del narcotráfico en los asuntos del país. Como dice Satawek, que la economía está cimentada en narcotráfico y en lavado de dinero. En términos políticos, ¿cómo se cuidan los partidos? ¿Cómo se está cuidando el PRM para que el narcotráfico, que ha vivido en otros momentos en la política, no ocurra? Bueno, la realidad es que por vez primera tenemos una ley de partidos. Esta ley de partidos establece varios requisitos importantes. Lo primero es que por primera vez tenemos un tope al gasto en campaña. O sea, ya hay un tope al gasto, es decir, a nivel presidencial, a nivel senatorial, a nivel de diputados y alcaldes y regidores, están sometidos a un tope al gasto. Sí, pero una cosa es el tope que establezca la ley y otra cosa es que el candidato sea narcotraficante, aún cuando cumpla con el tope de la ley. Está bien, pero vamos a señalar primero el contexto en que nos estamos encontrando. O sea, lo primero es eso. Antes no teníamos ese tope. Y en segundo lugar, la Junta Central Electoral ha creado y tiene que darle vida, calor y cuerpo a una unidad de análisis financiero que pueda darle seguimiento a las actividades de los candidatos y las candidatas. Y en tercer lugar, se impone que los partidos políticos puedan tener una única cuenta en donde puedan recibir los fondos que le hacen de donaciones, etcétera. Entonces, esa única cuenta sea la que distribuya los fondos conforme establece la ley de partidos. Entonces, lógicamente, pretender que de la noche a la mañana esto sea así es una tarea que nos va a tomar cierto tiempo. Yo vuelvo y le hago la pregunta. Una cosa es los fondos para las campañas, lo que tenga que invertir un candidato, puede haber una única cuenta, puede haber una fiscalización de la Junta, pero yo me refiero, los partidos per se no tienen la obligación de buscar un sedazo para, antes de escoger a sus candidatos, ver un perfil. Lógicamente hay una serie de requisitos, establecidos que hay que cumplir, no solamente hoja de conducta, no solamente los análisis de sangre, etcétera, sino que están las opiniones de la comunidad. Entonces, si un partido, alguien le advierte con relación a una candidatura, eso tiene que investigarse, tiene que sancionarse. Mire, en otro tema,
se hizo un pírrico aumento de un 14% del salario del sector privado. ¿Cuál es su valoración sobre este aumento que aún así un sector del empresariado quiere boicotear, aun cuando esto es de obligatorio cumplimiento? Sí, yo siento que es una obligación de la clase empresarial cumplir con este aumento salarial, y me parece a mí que no hay lugar a buscar excusas. No era el aumento deseado, pero fue el aumento consensuado, y por lo tanto ya deberíamos pasar la página y continuar con otros temas internacionales. Mire, independientemente de los escarceos ante el Congreso y todas esas cosas, van 47 personas muertas por dengue, tengo entendido, y 22 feminicidios. Esas cosas no le importan a las cúpulas partidarias, que no hacen movilizaciones por ello, ni fijan una posición pública, porque eso a mí me parece tan grave como la reformulación de la Constitución. Pero claro que sí, yo te invito a que veas la trayectoria del Partido Revolucionario Moderno, que en distintas oportunidades nos hemos referido a ese y otros temas. El caso de los feminicidios, por ejemplo, nosotros nos hemos referido permanentemente a ese tema. Justamente el jueves hubo una manifestación pacífica en la que estuvo el Partido Revolucionario Moderno a favor de que se sancione, se derogue el matrimonio infantil en República Dominicana. ¿Ustedes están de acuerdo con esa lucha? Claro que sí. Me gustaría verlos presentes, porque esas son de las cosas pero del país. Estuvimos allá. Estuvo la diputada Gloria Reyes, estuvo Dila Leticia Jorge Mera, estuvo Carolina Mejía presente. Qué bien. Estuvieron presentes en esa protesta pacífica. O sea, que el partido en cierta medida apoya ese tipo de causas. Y lógicamente también el tema del dengue. Lo que pasa es lo siguiente, Adolfo, es que este gobierno se ha olvidado de gobernar. Esta gente está concentrada en su reelección, pero se han olvidado de gobernar la República Dominicana. El presidente está ciego, sordo y mudo, no habla absolutamente de nada. Y los funcionarios del gobierno están más concentrados en el tema de la reelección que en sus propias actividades, mientras en sus tanto, carteras. La delincuencia y la criminalidad sigue creciendo. ¿Qué les parece a ustedes? Eso es dramático. O sea, la inseguridad ciudadana golpea a todos los dominicanos cada día, cada hora. No hay una familia que no sea objeto de una acción delincuencial de esta naturaleza. ¿Usted no cree que el gobierno está afrontando bien esos temas? No, el gobierno ha fracasado. La lucha contra la delincuencia ha fracasado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero peor aún, y la delincuencia de cuello blanco, la corrupción, la impunidad. Mencióname, Adolfo Salomón, un solo caso de un funcionario de este gobierno que haya sido condenado en corrupción. No, pero están sometidos, están judicializados algunos casos. Pero sancionados. Fíjate que el de Félix Bautista quedó descargado. Víctor Díaz Rúa en su primera versión quedó descargado también, a pesar de que ambos casos dijeron inclusive que manejaban fondos de Odebrecht para el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, y también no se han perseguido. O sea, que aquí hay un serio problema. ¿Usted cree que el caso de Odebrecht no se ha llevado como es? No se ha llevado como es. No se ha llevado hasta las últimas circunstancias y consecuencias. Hay algunos que sí son responsables, otros no son responsables y otros todavía están caminando por las calles libremente. Entonces, yo espero... Pero como partido ustedes tienen esos datos que puedan someter a esos que andan caminando por las calles libremente, ¿o no? Pero no solamente nosotros, sino lo han hecho medios de comunicación, lo han hecho. Sin embargo... Una cosa es denunciar y otra cosa es, aunque la autoridad se supone que está en la obligación de investigar. Adolfo. Pero usted sabe cómo se cuecen las habas aquí. Adolfo, quien te habla fue el primero que sometió a Félix Bautista por el caso de la Sunland. Yo recuerdo ese caso, claro. El caso de la Sunland. Lo recuerdo perfectamente. 130 millones de dólares para construcción, que no se construyeron nada. Y sabemos para lo que se usó ese dinero. Y nuevo escándalo en torno a Punta Catalina. ¿Qué le parece a usted? Exacto, pero lo que te quiero decir, Punta Catalina también debe ser investigado como cuerpo del delito. Punta Catalina debe ser investigado. Entonces, esas son de las cosas
que a mí como dominicano me preocupan, y por eso es que yo digo que este gobierno ya sus días están contados. En torno al el nuevo... PLD tiene sus días contados. Okay. Y el PRM va a ser gobierno en el año 2020. Qué bien, que Dios le oiga. Mire, en torno a estos nuevos elementos de Punta Catalina, 39,5 millones de dólares ha sido investigado Andy Dawarra, el señor Gibre. ¿Qué le parece a usted esas investigaciones? Señor Guzmán Ibarra. Guzmán Ibarra, sí. Yo siento que tienen que ser investigados, y hay otros más que están bajo unos sobrenombres que tienen que investigarse hasta las últimas consecuencias y que se sepa la verdad. Pero usted cree de antemano que ellos tienen algún tipo de confabulación. ¿Usted cree que hay indicios? Yo lo que te puedo decir es lo siguiente. La exoneración de responsabilidad no culmina solamente con publicar un espacio pagado, hacer explicaciones, sino eso va a culminar cuando una autoridad judicial independiente diga la verdad de ese caso. ¿Una autoridad judicial? Independiente. ¿Y de dónde la vamos a traer? La tendremos en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, con un compromiso claro de tener un Procurador General de la República independiente y con jueces independientes. O sea, que ¿usted cree que este caso va a continuar mucho más allá de...? Pero claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Nuevo sometimiento. Finalmente, porque tengo poco tiempo, mire, el Indotel ha dispuesto mediante resolución una consulta al pueblo para que se elimine el cobro de las llamadas al interior y que se haga una sola. Usted fue presidente del Indotel, ¿qué le parece? Me parece muy buena decisión. Espero que finalmente se pueda cumplir, porque la regulación tiene que ir conforme a los tiempos. Y ya hoy día, con la presencia de teléfonos móviles y de otros mecanismos, ya ese sistema de tener cargos por llamadas de larga distancia nacional ya no tiene sentido alguno. Y por lo tanto, yo felicito a la autoridad de Indotel y espero que esta medida se convierta en un hecho. Bueno, para mí un inmenso placer, Orlando, tenerte aquí en el programa Verdades al Aire. Muchas gracias. Sabes que eres mi amigo. Gracias. Está abierto para cuando así lo consideres. Muchas gracias.